Muy buenas noches. Hoy vamos a analizar el informe de la Comisión Independiente sobre la pandemia del COVID-19 en México. Correctamente titulado, me parece, Aprender para no repetir. Fueron 17 destacados expertos en diversas áreas quienes evaluaron lo que ocurrió durante este periodo, no solo en el ámbito sanitario, sino en temas tan importantes como la educación, finanzas públicas, economía, comunicación social y, desde luego, la gestión gubernamental. Para debatir este tema, saludo aquí en la mesa a Héctor Aguilar Camín. Héctor, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Ana Laura Magaloni. Hola, Leo, ¿qué tal? Javier Tello. Leo, buenas noches. Y buenas desde noches. París está el señor Jorge Castañeda. Jorge, muy buenas noches. Hola, Leo. Bueno, pues vaya documento, es un documento de más de 400 páginas, hay que leerlo con mucho cuidado, pero es de una riqueza brutal y de unas conclusiones creo que devastadoras, ¿no? Me atrevería a decirlo, Javier, ¿o no? Sí, tu palabra ahorita que escogiste es devastador. Devastador, para el gobierno. Sí, ahorita entramos a toda esa parte, pero empiezo con lo que dices en tu editorial, que lo leí sobre el tema, y coincido en la importancia de hablar de lo ocurrido. Sí. Más que de hablar, de analizar, entender lo ocurrido, debatir. O sea, lo que yo decía es que ya nadie quiere hablar de COVID-19, ¿no? O sea, como no que ya... sé. Sí, no sé. Es un tema que le damos la vuelta, creo, naturalmente, pero en fin. Sí, pero yo coincido contigo respecto a la importancia de analizar lo ocurrido y de debatir lo ocurrido. En ese sentido, creo que este tipo de informes son de la mayor importancia. Ante grandes acontecimientos, puede ser un desastre natural, puede ser un acontecimiento político de enorme peso. Pienso, por ejemplo, en el informe que salió después de Brexit. No solo sobre si Brexit era bueno o malo, sino sobre el uso de las consultas. Tratando de entender, a ver qué pasó aquí, cómo se usó, funcionó, no funcionó, qué sí, qué no, etcétera. Lo mismo yo diría para muchos otros temas. Es muy, muy importante, creo yo, que en su momento, en el momento adecuado, se lleve a cabo por parte de expertos, gente que entiende de estos temas, en función del tema, una evaluación, algo profundo, analítico, que permita tener una discusión pública de lo ocurrido. Correcto. Y creo que lo que hace este informe es precisamente eso, ¿no? Creo que en efecto es un informe detallado, profundo, hecho por gente sólida. Es un análisis riguroso. Creo que permite precisamente tener ese debate sobre las distintas dimensiones que tuvo la pandemia, desde la parte de salud hasta educación, la economía, etcétera, etcétera. Creo que lo hace de una manera muy completa, de una manera muy analítica. En efecto, es enorme. Eso no me preocupa porque creo que el tema no da para... y la pandemia fue algo de ese tamaño. Las conclusiones, creo que como la señala, sobre todo la parte de salud, esta combinación que la describen fatal entre desventajas estructurales como país sumado a un mal manejo, fue lo que llevó a las consecuencias que vimos en cuanto a costo de vidas humanas. Lo dejo ahí porque creo que también añado algo más. Para mí es fundamental que uno de estos informes cumpla con tres cosas. Primero, los autores y el perfil de los autores. Deben de ser expertos de prestigio y deben de tener un mínimo de autonomía partidista. Primer punto. Segundo, la calidad del contenido. Obviamente tiene que ser la más alta calidad del contenido. Y luego, el timing de la presentación. Creo que si lo que quieres es que esto no vuelva a ocurrir, tienes que cumplir con esas cosas para que gane quien gane una elección o esté quien esté en un gobierno, puedan hacer suyas algunas de esas propuestas. Es que está lleno el documento de recomendaciones. Exacto. Y el objetivo es, todo el mundo sabemos que va a haber otra pandemia, que es inevitable. Estos virus llegaron aquí para quedarse. Entonces, ¿cómo evitar que tengamos muertes como las que tuvimos? Héctor, 800,000 muertes por COVID, de las cuales 40% pudieron ser evitadas. O sea, 320,000 por culpa de una mala gestión gubernamental. Es devastador.
Yo no he leído el informe, lo estoy leyendo, lo estoy empezando, pero no lo he terminado de leer. Creo que tiene toda la razón Javier cuando dice que importa mucho quién lo hace y la solidez, el expertise, el conocimiento de quién lo hace. Me parece que son muy solventes quienes lo hacen, que tienen una continua visión de lo que fue la pandemia, de una visión global, y van comparando México con otros países. Y es un poco así, como van llegando a unas conclusiones realmente tremendas. A mí me gustaría mucho ver una respuesta cabal de ese nivel y de ese rigor de parte del gobierno, porque la verdad, una vez que, en fin, de lo que yo he visto, la verdad es que las consecuencias de esa pandemia y de, sobre todo, el mal manejo de esa pandemia, porque a eso está dedicado el informe, es espeluznante. No lo he leído todo, pero leí un muy buen resumen que hizo Ciro Murayama y de ahí tomé yo algunos datos para una nota que publiqué la semana pasada. Entonces, primero, hubo en México 808,000 muertes en exceso. El gobierno había concedido, López-Gatell, 780,000. Según estos, 300,000 pudieron evitarse. Yo creo que pudieron evitarse más, como en Japón. Según esto, la pandemia dejó 215,000 niños huérfanos de padre, madre o de ambos. 310,000 perdieron a la persona que se encargaba de su hogar. Con solo el 7.3% de la población del país, la Ciudad de México registró el 24% de las muertes. Son notas que tú, datos que tú usaste. En la Ciudad de México, del informe, claro. En la Ciudad de México, la esperanza de vida al nacer bajó 9.2 años. 9.2 años, más del doble que la media nacional, en donde la esperanza de vida se redujo en 4 años. El 95% de los fallecidos tiene mucho que ver con la índole de la enfermedad, pero es realmente desolador. El 95% de los fallecidos murió en soledad. La consigna "quédate en casa", dicen ellos, hizo que miles llegaran tarde a los hospitales. El 60% de los enfermos terminó en consultorios y farmacias privadas. El 44% de los hospitalizados murió, comparados con el 10 o el 15% en otros países. Murieron, esto es tremendo, 4,843 profesionales de la salud tratando de salvar la vida de otros. En ningún otro país murieron tantos. La tasa de mortalidad materna se disparó en 59%. La tasa de defunciones perinatales aumentó 18%. La carencia de acceso a servicios de salud pasó del 16% de la población en 2018 al 39% en 2022. Se dio una privatización de facto de la salud. En 2018 el 43% se atendía en el sector privado. En 2021 era el 57%. Sí. El gasto promedio de los hogares en salud aumentó 38% entre 2018 y 2022. En el decil más pobre de la población, eso es tremendo, el aumento de su gasto de salud fue de 74%. Y fueron los que más... Los pobres fueron los más afectados. 1 millón de negocios cerraron definitivamente, 10,5 millones de trabajadores perdieron su empleo. Para octubre de 22 solo se había puesto el esquema completo de vacunación al 62% de la población. Ahí están los datos. Es tan fuerte que yo sí creo que el gobierno mexicano debe de hacer su propio informe, su libro blanco de esto. Ahora, porque es fuertísimo. Dos cosas. Uno, los 17 expertos lo hicieron pro bono, lo hicieron gratis, voluntariamente, este estudio. No es que alguien les pagó. Y la segunda cosa es, el presidente ya les contestó hoy diciendo pues que es un informe que va en contra de la Cuarta Transformación, que lo quiere, en fin. O sea, ya hubo una primera muy, hay que decirlo, muy predecible respuesta por parte del presidente. Y creo que esa es justamente la que tenemos que analizar con cuidado. Sí. O sea, según el Foro Económico Mundial, en su informe de riesgos del 2024, el riesgo global más importante es la desinformación.
Sí. la imposibilidad de discutir problemas. Y ellos entienden por desinformación los niveles de desinformación que ponen en peligro la vida. Entonces, por eso me parece de una relevancia increíble poder debatir qué pasó en el COVID. Para lo mismo que dicen, para no replicarlo. Eso es muy... Para que no vuelva a suceder. Y entonces, ese informe me parece que no sale en la fecha correcta para hacer eso. Si queremos discutir el COVID para que realmente no pase, no tenemos que ponerlo en la hoguera de la elección. Sí. Y si está en la hoguera de la elección, no vamos a poder discutir la tragedia, que me parece que es una tragedia monumental. A mí, lo de los médicos, me gustaría que estuviera como en el protocolo de acción número 1. Primero que nada, compras los equipos para proteger a tus médicos. Claro. Pero nada de eso lo vamos a discutir con claridad, porque este informe está en la hoguera. Claro. Y yo sí quiero. El timing que escogieron malísimo. Es fatal. No, lo escogieron a propósito. Es lo que uno siente, que es peor. No, metieron la pata. No. O sea, era a un mes de la elección. A 3 semanas de la elección. Yo no lo metería. Lo habían, porque yo hablé con el doctor Jaime Sepúlveda y lo habían prometido para estas fechas, ¿no? O sea, digamos, lo tenían contemplado, pero pues, sí. Por eso no fue un accidente. Sí. Fue una estrategia. No sé, la verdad, no habría que tenían contemplado, que acabas de decir. Tenían contemplado, sí, que ya tenían un primer draft, un primer borrador. Nos adelantó algo de los datos Jaime Sepúlveda, pero y dijo en un par de meses lo andaremos sacando. Yo nunca hice la conexión que iba a ser un mes antes de la elección, ¿no? Pero creo que tienes razón. No sé, ¿tú qué opinas, Jorge Castañeda? Mira, depende, Leo, en el sentido de que si lo que quieres, como dice Ana Laura con toda la razón, es que se discuta de manera serena, ecuánime, no polarizada, sensata, pues seguramente un muy buen momento hubiera sido por ahí de julio o agosto, incluso septiembre, ya resuelta la elección, resuelta cualquier conflicto que pudiera suceder, resueltas las elecciones de las cámaras y las gubernaturas, ya organizándose el nuevo gobierno, etcétera. Si quieres que haga mucho ruido, que tenga mucha repercusión mediática, que tenga mucha polémica, que genere mucha controversia y que sea, digamos, un informe que no pase desapercibido por el público, pues seguramente el momento oportuno era este. Yo no sé qué decidieron ellos ni cuáles son los criterios que utilizaron para tomar su decisión, pero son dos propósitos muy distintos. Ahora, yo lo primero que se me ocurre decir, Leo, es que en un país normal, esta comisión de la verdad, por llamarla de alguna manera, la nombra el gobierno, el Congreso, el Poder Judicial, para investigar algo de enorme relevancia, como en efecto, como decía Javier, una catástrofe natural o algo por el estilo. Por ejemplo, incluso un presidente tan extremista, polarizado como George Bush, hijo, nombró rápidamente una comisión para investigar el 11 de septiembre. Correcto. Obviamente, el presidente Johnson, pues no falta decirlo, nombró a la comisión Warren para investigar el asesinato de Kennedy. No sé si estamos hablando de asuntos de esa magnitud, pero si murieron 800,000 personas en México y en las Torres Gemelas murieron 2.500, pues a lo mejor lo que se hizo para las Torres Gemelas ameritaba hacerse en México. Es decir, que fuera el gobierno o el Congreso o la Suprema Corte que nombraran una comisión compuesta por personas con todos los atributos que decía Javier, que hiciera un informe de calidad, pero que tuviera el peso adicional, no necesariamente de ser de consenso, pero que nadie pudiera poner en tela de juicio el sesgo partidista, etcétera, que pudiera tener, porque justamente
fue nombrada por los tres poderes o por el gobierno y la oposición, lo que se quiera. México obviamente no es ese país. Yo creo que dentro de unos, no sé, 200, 300 años, con la octava pandemia, tal vez se pueda hacer. Ojalá, me gustaría, porque entonces mis bisnietos tal vez lo puedan ver, si es que no les da COVID, desde luego. Pero en México hoy, pues eso es imposible. Ahora, es una lástima, porque en lugar de discutir el fondo del informe, vamos a discutir más pues temas, en mi opinión, secundarios, como si lo que dice López Obrador, ¿no? Pues es que es para pegarnos a nosotros. Pues tal vez sí, tal vez no, no me importa. Me importa el contenido y qué dice el gobierno en relación al contenido, más allá de cualquier otra consideración. Ahora, si lo hubieran sacado después de la elección, no hubiera faltado quien se hubiera quejado y ¿por qué no sacaron esto antes de la elección, no? O sea, le tuvieron miedo. ¿Cuál es el objetivo de sacarlo? Bueno, pero a ver, yo creo que sí hay que seguir con lo que nos dice muy puntualmente Jorge, que es entrarle al fondo, entrarle a lo que esto nos demuestra de lo que somos, de una falta de gobernanza. Habla varias veces el documento de esto, ¿no? De un gobierno que no atiende la profundidad del problema, Javier. Ahí hasta los más neoliberales estamos de acuerdo que el gobierno tiene un papel muy importante que jugar. Menos mal. ¿No? Bueno, no, sí, ya no, pero nos quedó mal el gobierno, Javier, nos quedó muy mal. Sí. Quedó a deber muchas cuentas. Yo no creo que podemos hacer a un lado la parte político-electoral, porque precisamente decidieron sacarlo ahorita. Entonces no podemos ignorar esa parte, pero yo ahorita regreso a esa parte que creo que es muy importante, porque tomaron esa decisión. Y yo no creo que es una decisión inocente. Sí. Por lo menos yo no lo interpreto así. Pero en efecto, y el tema de fondo, en este caso, yo creo que abarca a varios gobiernos. No solamente a este gobierno, sin duda a este gobierno. Pero la descripción que hacen de problemas estructurales es un problema estructural pues, que abarca a un país que es México y que ha sido México a lo largo de muchas décadas. El sistema de salud. El sistema de salud. Claro. Este gobierno, sin duda, y lo describen muy bien y a detalle y en distintas dimensiones. Sí, o sea, la pandemia cayó cuando abrieron el INSABI. Exacto. Que era fue un fracaso, tan es así que hasta lo cerraron. Claro, el peor momento de llevar a cabo un intento de transformar su sistema de salud es en plena pandemia. Queda clarísimo. Entonces, no quiero minimizar el rol de este gobierno, pero es una descripción de un sector que curiosamente, yo diría que a lo largo de las décadas era un sector que había tenido avances no menores. Nuestro sistema de vacunación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero queda claro que estábamos muy, muy, muy lejos de haber logrado un sistema de salud relativamente robusto, etcétera, etcétera. El tema de las finanzas públicas, siempre hemos hablado de la fragilidad de las finanzas públicas mexicanas. Aquí el austericidio hablan de... ¿no? Ese es el componente de este gobierno, pero... México lleva décadas, si no es que siglos, teniendo finanzas públicas frágiles. Entonces hay un problema, otra vez, para poder atender ese problema estructural, el timing era pésimo. Y ahorita regreso otra vez al tema del timing. De sacarlo ahorita, del informe. Un mes antes de las elecciones. Si querían hablar del fondo del asunto en vez de la parte político-electoral, ¿no? Sí, que el fondo sigue siendo... pero bueno, Javier, pero sí están hablando del mero fondo del asunto. Claro que hablan del fondo del asunto. A nadie se le escapa, digamos, la ocasión política, la intención quizá política de sacarlo en estas fechas. ¿De acuerdo? ¿Con qué propósito? Quizá, como lo dijo Jorge muy a la pasadita, para hacer que se oiga, para que de veras se oiga. Ahora, las elecciones en 4 semanas acabaron las elecciones y el problema que está descrito ahí sigue tal cual está o muy cerca de cómo está descrito ahí, y lo que nos hace falta realmente para tener una discusión de eso y corregirlo es un libro o un informe equivalente del gobierno para tener elementos que confrontar. Ahora, pero te puedo hacer una pregunta ahí. ¿Tú te imaginas el libro blanco hecho por López Obrador desde una posición crítica, reconociendo los errores? No, si tú quieres... Yo no me lo imagino. Si tú quieres haciendo una primera discusión con lo que
no está de acuerdo este gobierno con este informe y refutarlo. Si tú quieres una respuesta polémica, pero con los datos en la mano, con el rigor, con la profundidad con que está hecho esto. Porque aquí lo que ha pasado durante estos años, incluyendo la pandemia, es que había en México un sistema de salud, siempre ha sido deficiente, pero que estaba bastante cerca de tener una cobertura prácticamente total, universal, para todos los mexicanos. Y estamos en una herencia de un sistema de salud en donde están excluidos de la atención médica pública 50 millones de mexicanos. Entonces, hay un asunto que no es electoral, que es muy profundo y que vale muchísimo la pena discutir después de las elecciones, aunque ponerlo durante las elecciones lo hace, le da la visibilidad requerida, ya lo usará bien o mal la oposición. Es un regalo para la oposición tamaño la Torre Eiffel. Sí. Vamos a ver si lo pueden usar. Pero el fondo del problema está ahí, aparte de las elecciones. Y el gobierno saliente, o el entrante, o los dos, deberían de empezar a ver qué de esto efectivamente coincide con la realidad y qué es lo que hay que arreglar. Sí, es un golpe, por cierto, no solamente al gobierno actual, es un golpe a Claudia Sheinbaum, porque la parte donde se describe el manejo de la pandemia en la Ciudad de México no queda nada bien, la jefa de gobierno, contra la intuición o la idea que se tiene de que aquí se manejó mejor el problema. No. Ahí están los datos. Yo no he leído el informe. Bueno, sí. Pero lo que sí quisiera decir es que quizá por lo que tú estás diciendo, porque yo coincido, yo creo que si hay algo en donde este gobierno tuvo gravísimos errores, es en el sistema de salud. Sí. En la distribución de medicinas, sí, en acabar con el seguro popular antes de poder formar el INSABI. Esa revisión me parece fundamental. Y creo que si empieza este informe politizado, como está ahorita, quizá estamos haciendo que nunca se discuta. Puede ser que sea una enorme carta de oportunidad para la oposición, pero puede ser la posibilidad de que maten, por haberlo sacado de destiempo, una discusión que me parece de lo más importante en el país. De lo más importante, volver a reconstruir ese sistema de salud, saber cómo volver a construir un sistema de distribución de medicinas, que los niños vuelvan a estar vacunados. Sí, de verdad tenemos que caminar en ese sentido. Por eso, politizar demasiado el tema es posible, solo lo digo como posibilidad, que en vez de ayudarle el tema, le estemos quitando posibilidades. Porque creo que cuanto más se eleva de tono, menos posibilidades hay de hablar y de discutir razonablemente. Se polariza, otra vez se polariza. Aquí están dos polos los que no sí están creen en el informe y los que no lo creen. Y son dos lenguajes, los tecnócratas con sus indicadores y los no sé qué. Solamente lo digo porque sí creo, como tú, Héctor, que es fundamental. Fundamental recobrar y darle, porque eso sí es regresivo en términos socioeconómicos. Así es. Eso sí es regresivo. Jorge, un último comentario, por favor. Mira, en relación a lo que decía Javier a propósito de gobiernos anteriores, yo estoy absolutamente de acuerdo que no todo, mucho menos, fue responsabilidad de este gobierno, pero hasta donde entiendo el informe, por los comentarios que he leído, no el informe per se, el hecho de recurrir constantemente a comparaciones internacionales de alguna manera neutraliza ese factor, el de las finanzas públicas, por ejemplo, o el de la obesidad mexicana, por ejemplo, o de los días de escuela perdidos por una decisión equivocada del gobierno de cerrar casi 2 años las escuelas. Uno de los países que durante más tiempo cerró las escuelas. Francia las cerró 50 días en total. Nosotros creo que fueron 282. Y claro, Francia tuvo 1000 veces menos muertos, enfermos y días perdidos de aprendizaje. Entonces, las comparaciones internacionales que no le gusta a Morena, no le gusta a la 4T y al gobierno, pero sí son útiles porque parece ser
Claro. Eso es lo que me han dicho aquí en Francia, no necesariamente sea cierto, pero parece que sí hay otros países en el mundo. Unos más chicos, otros más grandes, unos más ricos, otros más pobres. Pero sí hay otros países donde, por cierto, hubo COVID, mucho COVID. Y hubo muertos, en algunos muy pocos, más muertos que en México, y en la inmensa mayoría, menos muertos que en México. Sí. Un último comentario para pasar al siguiente. Sí, me sorprende que te lo hayan dicho en Francia y más en París, que estén conscientes que hay países más allá de Francia, pero eso precisamente me lleva a No hay. el punto de la verdad en el discurso de Xochitl. Héctor, que no evoque en vano la Torre Eiffel, por favor. El punto de la verdad. Yo siempre tuve problemas con la idea de meter ahí la verdad y este informe no ayuda a Xochitl. Es un tema muy jabonoso esto de la verdad. Todos los políticos mienten. En el discurso que anuncia su tema de verdad, Xochitl en cierto sentido miente desde mi punto de vista. Y gracias a este informe le puedo poner un numerito al tamaño de la mentira. Ella hablaba de 800, que es responsable de 800,000 muertes. Según este informe, no. Es responsable de 300,000 muertes. Son un chorro. Son un chorro. Son un chorro. Las que pudieron evitarse. Exacto. ¿No? Entonces yo por eso siempre dije que esto de la verdad, en ese caso no sé si es una media mentira o una media verdad, la de Xochitl de 800,000, pero son 200,000. O sea, son 500,000 menos. Es la única cifra oficialística que hay en todo el informe. Esos 300,000 en lugar de los 780,000 reconocidos. Porque en Japón, que tiene la misma población, hubo 50,000. Sí. La misma población que... Sí, bueno. Otra condición de salud. Pues sí. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar a hablar de las acusaciones del gobierno del presidente López Obrador contra de María Amparo Casar. Ella es la dirigente de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Regresamos en un momento más.